Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Hoy tenemos otro de los episodios que estamos dirigiéndolo a estas condiciones de demencia, pues, específicamente a demencia tipo Alzheimer, por el mes mundial de la demencia y mañana es el Día Mundial de la Demencia tipo Alzheimer. Por eso es que hemos querido en este tercer episodio continuar hablando de diferentes relacionados con las demencias. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar ahí, por sacar este ratito los sábados y conectarse con nosotros desde diferentes partes de Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España, entre otros. A todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas de los podcasts también, muchísimas gracias. Spotify, Google Music, Amazon Music, entre otros. Así que de verdad, súper agradecido con que cada uno de ustedes se conecten con nosotros estos sábados para conversar y hablar de temas que son de interés y con la intención que crear conciencia y poner nuestro granito de arena en esta educación, en esta parte de poder visibilizar condiciones como son las demencias, en particular la demencia tipo Alzheimer. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Y hoy vamos a hablar de algo que pasa con muchísima frecuencia. En el primer episodio de esta temporada número 11 hablamos y describimos lo que eran las demencias, que está en el canal de YouTube. Si no lo han visto, vayan, que la información está muy buena. En el segundo quisimos hablar de la otra parte de esas comportamientos, por decirlo de alguna forma, de lo de la demencia, y hoy queremos enfocarnos en una pregunta que es bien, pero que bien frecuente, que nos hacen y que tanto la persona que tiene la condición o que está siendo diagnosticada se hace, el cuidador, la familia, los amigos, bueno, en general muchísimas personas que se hacen esa pregunta de una vez tiene el diagnóstico, le nos dicen, oye doctor, ¿y en qué etapa? ¿En qué etapa se encuentra mi papá o mi mamá? ¿O en qué etapa se encuentra fulanito de tal? Para saber, para conocer. Y es una pregunta que inquieta mucho. Es una pregunta que a través de los años, cuando la vamos buscando por las diferentes fuentes del internet, aparecen diferentes contestaciones. Y hoy queremos hablar de ese aspecto, de lo que son algunas de las etapas de la forma concisa para no enredarnos mucho y para poder tener esa idea básica de lo que significa y poder obtener mayor información. Así que si ustedes están listos, nosotros estamos listos, comenzamos. Cuidar no es una ciencia exacta, es más bien un arte improvisado, una coreografía sin un ensayo previo, donde cada paso se aprende con un cuerpo cansado, con un alma alerta, con muchas sensaciones, con muchas dudas, con muchas inquietudes, pero con un corazón bien grande y lleno y dispuesto de continuar cuidando. Desde el primer momento hasta el último suspiro, desde el primer momento hasta el último suspiro, se cuida, se mantiene ese lazo, se busca el estar presente de múltiples formas. Desde el primer momento, cada proceso, cada situación se va enfrentando con una visión distinta de cada uno de nosotros. En ocasiones nos podemos convertir en enfermeros sin serlo. En otras ocasiones nos podemos convertir en doctores sin serlo. Vamos variando. Cada uno de nosotros vamos adquiriendo diferentes roles, pero nos mantenemos con el rol ese primario, que es el de cuidar, en convertirnos personas
cuidadoras, junto con los demás, con el trabajo, con el estudio, con todos los demás roles que podemos enfrentar. Es por eso que en este episodio vamos a recorrer estas etapas que se van dando y que ocurren de una manera invisible. No hay un checkmark en particular que nos permita decir, mira, esta es la otra etapa, o se quedó en esta, o está progresando, o brincó. No. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de conocer la condición, la importancia de educarnos, de poder conocer a la persona que se está cuidando para de esa forma nosotros ir ajustando nuestro cuidado. No, esto es una lista de checkmark. Lo que quiero es aclarar algunas dudas, darle alguna información en general para que la podamos tener, pero con la intención de que busquemos información de fuentes que sean adecuadas, fuentes que sean confiables, porque si no, puede ser que en lugar de darnos tranquilidad la información, puede ser que nos pongamos un poco más inquietos. Les pregunto, ¿qué se siente cuando el tiempo se fragmenta en diferentes etapas? ¿O qué se siente si queremos que esa progresión de esta condición, queremos fragmentarlas en etapas para nosotros poder decidir qué vamos a hacer? Hoy yo les voy a hablar de la importancia de cada una de las situaciones que se van dando en ese cuidado, en las situaciones que se van dando en ese proceso en donde se va desarrollando esta condición. Hoy vamos a hablar de demencia tipo Alzheimer, ya que el día de mañana es el 21 de septiembre, el Día Mundial de la Demencia tipo Alzheimer, con la intención, recuerden, con la intención de crear curiosidad para que cada uno de ustedes decidan ir a buscar más información, porque en la medida que tenemos más información, podemos ayudarnos y podemos ayudar mucho mejor. Pero siempre me gusta aclarar o explicar algunas palabras que pueden aparentar ser lo mismo, pero no lo son. Como por ejemplo, muchas veces buscamos o la pregunta es, ¿en qué fase está o en qué etapa está? Pues etapas y fases de la condición. ¿Es lo mismo? Pues hay alguna diferencia. Miren, cuando hablamos de las etapas, estas suelen referirse a la progresión clínica de la enfermedad. Es por eso que hoy decidimos hablar de etapas. Y vamos a hablar de 4 etapas de la condición. Y esto lo quiero señalar de forma importante. Les acabo de decir 4 etapas de la condición. Porque si buscamos, puede ser que hagamos una búsqueda y en algunos sitios podemos ver que dice 3 etapas. En otros nos puede decir 7 etapas. Entonces nos confundimos. Hoy yo les voy a hablar de la última perspectiva y por qué se consideran estas 4 etapas. Que de las 4 etapas pudiera ser que se evolucione a fases, porque las fases se usan para describir momentos dentro de una etapa. Momentos o situaciones que pasan en el proceso que pueden pertenecer a una etapa en particular. Por eso es que dentro de las etapas pueden haber fases. Entonces, cuando buscamos las definiciones y podemos buscar en el internet y nos dicen son 7 fases, bueno, por eso es que quiero definir el término, porque puede ser que dentro de esta etapa leve podamos identificar algunas fases, pero en algunos sitios esas fases son descritas como etapas. Así que no quiero que se me enreden. Vamos a hablar hoy, en este episodio, vamos a estar hablando de las 4 etapas del proceso de la condición de demencia tipo Alzheimer, para que nosotros nos eduquemos y muchas veces no queramos poner un sello, no queramos
como que identificar, no, es que está en tal número, no, es que está en tal número, no, porque si lo tratamos de hacer, probablemente nos vamos a equivocar y en lugar de darnos tranquilidad, probablemente nos confundamos un poco. Gracias a todos los que están conectados, de verdad que gracias por sacar este ratito y estar con nosotros en este día para poder hablar de estos temas que entendemos que son de interés y de relevancia. Así que vamos a empezar. Etapa número uno, la describimos como el descubrimiento. Esta es una etapa preclínica. Quiero que nos acordemos de esto porque parte de el mes mundial de las demencias, el Día Mundial del Alzheimer, va dirigido a la búsqueda de un diagnóstico precoz, de un diagnóstico temprano, de una forma en donde nosotros podamos identificar estos primeros cambios sutiles antes de que se formen de una forma más obvia para poder establecer rutinas, manejo y con un diagnóstico certero. Así que por eso es que se están incluyendo como etapa la preclínica, que es el descubrimiento. Y ahí lo que hicimos representar con este árbol frondoso que si lo miramos por afuera, tiene todas sus hojas verdecitas, un tronco ancho, pero si miramos esas raíces, lo que no se ve, podemos comenzar a identificar que se están debilitando, pero lo que vemos, como se ve bien, pues lo pasamos por desapercibido. Esta etapa puede durar años y décadas porque se puede presentar como unos olvidos que consideramos normales y que no son preocupantes cada uno de esos olvidos y pueden durar desde años a décadas porque muchas veces decidimos no buscar información o muchas veces decidimos, como no es nada, es el estrés, el trabajo, entre otras cosas. Así que esta etapa, por eso se describe como la primera etapa preclínica, que es una búsqueda o es unos síntomas que probablemente la persona lo está teniendo, pero no comunica porque entendemos que no es nada malo. De ahí pasaríamos a la etapa número 2, que es el desconocimiento cotidiano, el desconcierto, perdón, cotidiano. Y esto se le conoce como una etapa temprana en donde la persona nosotros la podemos estar viendo bien, como lo que queremos representar en esta imagen, la persona la podemos ver bien, pero ya empiezan a haber algunos cambios que son sutiles. Esta etapa, el deterioro cognitivo leve, comienza a interferir de alguna forma con la vida diaria. Y para todos los que no sepan lo que es el deterioro cognitivo leve, los invitamos a que vayan a los 2 episodios anteriores de esta temporada número 11 que están en el canal de YouTube, en donde comentamos de ello de una forma bastante interesante. Y a pesar de este deterioro, la persona aún conserva toda su independencia. No hay cambios que sean súper significativos. Hay una pérdida de memoria, probablemente en las cosas recientes, que olvida conversaciones, citas, donde dejó objetos, pero de una forma continua. Tiene una dificultad para encontrar palabras, que empieza a hablar y no puede terminar oraciones porque pierde el hilo, como dicen por ahí, o no encuentra la palabra para poder continuar esa conversación de una forma fluida. Tiene una desorganización y una planificación difícil. Se le dificulta organizar actividades o seguir rutinas que antes las hacía sin ningún tipo de problema. La persona puede comenzar a notar cambios y pensar algo no está bien. Y eso le puede provocar angustia, le puede provocar enojo, le puede provocar aislamiento, le puede provocar que trate de engañar para que eso no se note. Y eso lo que hace es que dificulta, porque lo que, como hemos hablado en otros momentos, al buscar una ayuda más tardía, hace que los síntomas o haya una mayor progresión de la condición. Y al momento en que vamos a buscar alguna ayuda es cuando ya las cosas son obvias. Entonces, ese detallito le estamos compartiendo en donde la persona siente que hay algo que no está bien, pero no busca ayuda. Es importante que sí
la persona está con alguna situación, si usted llegó a este episodio porque le llamó la atención el título, porque siente que está pasando algo, si hay algo de lo que hablamos aquí hoy, usted se relaciona con lo que decimos, mi recomendación es que acuda donde su doctor o su doctora para que comience un proceso de exploración, de realización de laboratorio, entre otras cosas. Los familiares empiezan a notar algunas señales como por ejemplo repeticiones continuas de preguntas, pérdidas de iniciativa, hay alguna confusión leve, entre otras. Esta etapa puede durar muchos años, de 2 a 3 años, pero hoy día puede durar muchísimos años más. ¿Qué significa esta etapa para nuestros cuidadores, para la persona cuidadora? ¿Qué puede significar? Puede significar una ambigüedad que le causa dificultad. ¿Por qué? Porque a la persona que está viendo, que puede ser a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a su familiar, a su amigo, aparenta ser el mismo, pero empieza a mostrar cambios que nos llama la atención, como olvidos, cambios de humor, desorganización. Y para la persona que está mirando, para ese cuidador, empieza a preparar, a crearle algún sentimiento de angustia, porque puede ser que empiece a sentir hay algo que está pasando y, y empiezan a hacerse esa película del desenlace cuando aún no han comenzado a realizarse estudios. Para la persona cuidadora puede representar una negación y esperanza. ¿Por qué? Porque él mismo se empieza a decir, es que no es tan grave. Eso no debe ser tan malo. Es que yo me estoy imaginando, yo estoy poniendo esto más feo de lo que probablemente es. Y empieza esa pelea interna entre si está bien o si está mal. Esa pelea interna entre lo que me convenzo o decido tomar acción. Y también ocurre una culpa que es silenciosa porque hay una impaciencia, porque queremos entenderlo, la persona que está cuidando, pero no sabe cómo actuar. Entonces, no sabe cómo actuar, pero quiero entender lo que está pasando. Entonces, es esa parálisis de la situación que se está viviendo en esta etapa. Empieza una vigilancia constante, aunque la persona pueda hacer sus cosas, la persona que está viendo estos cambios empieza de una manera silenciosa, sin que la noten mucho, empieza a vigilar, empieza a supervisar y le empieza a decir, te tomaste las pastillas, te cerraste la puerta, te sientes bien, quieres que te lleve algo, quieres que te prepare algo, cuando la persona todavía se puede valer por sí misma. Pero empezamos con esa vigilancia. Empiezan a ocurrir lo que se conocen como microdecisiones diarias. Por ejemplo, se está dando que la persona le dijo lo mismo en 3 ocasiones y empezamos, ¿le digo que ella me lo dijo o no se lo digo? ¿Le digo que es la tercera vez que me hizo el comentario o no se lo digo? ¿Está diciendo que este objeto es tal cosa y no es? ¿Lo corrijo o no lo corrijo? ¿Se lo dejo pasar? ¿Qué hago? ¿Qué hago en estas situaciones? Esa vigilancia empieza a crear un desgaste y ese desgaste se empiezan a manifestar de diferentes formas en la persona cuidadora que todavía no se ha puesto ese sello, pero que ya empieza a pesar en el día a día de su comportamiento. Lo otro que está pasando es la intervención temprana mejora la calidad de vida de ambos. Eso es algo que queremos seguir reforzando. Una intervención temprana, si usted ve que hay un comportamiento que ya está notando que es repetitivo, que es más frecuente, que se le olvidan las cosas con mayor frecuencia, olvida objetos, entre otras cosas, pues mire, llame la atención. Y cuando digo llame la atención no es regañar, sino es decir, oye, ¿tú te has dado cuenta que, cuándo fue la última vez que tuviste alguna revisión médica? Para poder de esa forma comenzar a buscar esta ayuda. Así que lo que tenemos hasta ahora
es una etapa número uno, que se le conoce como la etapa preclínica, una etapa número dos, en donde se le conoce como una etapa leve, en donde empiezan a haber cambios que son sutiles, pero la persona es completamente independiente. Y de ahí transitamos a esta etapa número 3, una etapa moderada. Nosotros la llamamos la transformación, a esta etapa número 3. Porque para el paciente suele durar de 2 a 4 años. No tomen estos periodos de tiempo como que son fijos y así es que va a ocurrir. Todo esto puede variar de 2, 4 o puede ser de muchísimos más años porque interactúan muchos factores. El paciente puede perder gran parte de su memoria reciente, tener dificultad para comunicarse y requiere ayuda constante para la realización de sus actividades básicas. Hay momentos de lucidez emocional, hay gestos que conectan y hay una sensibilidad profunda que no desaparece en el paciente. Quiero reforzar esa área porque es importante que entendamos que todavía pueden haber estos gestos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque esos momentos son los que llevan a muchas personas a confundirse. Y si lo quieren llevar por como sabemos que la condición de demencia, la tipo Alzheimer, es una demencia progresiva, pues queremos ir llevándolo como esa lista de checkmark. Pues hizo esto, está en una. Hizo esto, sigue estando en uno. Hizo esto, está en dos. Hizo esto, está en dos. Mira, ahora hizo esto, está en tres. Adiós. Pero es que me dijo tal cosa y eso se supone que es en la etapa 2 y yo lo tengo que estar en la etapa 3. Pues ¿qué fue? ¿Que me equivoqué? No hay equivocación. Es que no es una progresión, es una condición degenerativa progresiva. Pero progresiva no significa que de momento tenga periodos de lucidez que nos puedan llevar a una supuesta etapa anterior. Por lo tanto, no queramos marcar la progresión de las condiciones de demencia tipo Alzheimer como si fuera una lista de checkmarks. Simple y sencillamente podemos utilizarla para nosotros tener una idea de esa progresión y para cada uno de nosotros ajustar el cuidado, ajustar la forma en que hacemos las cosas, educarnos para poder identificar qué podemos encontrarnos mientras la persona va transitando en esa progresión de la condición, que no es lo mismo el querer ponerle un sello de en qué etapa está. Para el paciente, pues esta etapa puede presentarse con miedo, con frustración, con tristeza, con depresión, con agonía. Puede presentar ideas paranoides, como por ejemplo que le están robando, que le están escondiendo las cosas, que no quieren que se vaya de ese sitio, que quiere ir para su casa, entre otros. Puede presentar reacciones intensas de agresividad por las dos cosas que acabamos de mencionar. Uno, ansiedad, depresión, cambios de ánimo. ¿Por qué? Porque en ese momento en donde va descubriendo cosas que puede tener ese momento de lucidez, puede darse cuenta que está olvidando y quiere recordar y quiere hacer y quiere poder establecer una conversación de forma adecuada, pero no puede y eso le causa enojo, le causa coraje, le causa dificultad para poderse expresar con cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Que si eso se da y usted está cerca, ¿con quién le van a caer los 20 pesos, como dicen por ahí? Seguro al que está más cerca. Por eso es importante la educación de la progresión de esta condición,
porque si nos educamos, si conocemos, si identificamos, vamos a poder entender y decir contra. Yo creo que Juancito no es que la tenga conmigo, simple y sencillamente es que esto es parte de su condición y quien está actuando en este momento probablemente es la persona dentro de su un nivel de frustración. Por lo tanto, mi mejor acción debe ser comprender, acompañar y dejar que fluya. No juzgar o no enfrentarnos o no pelear con la persona, porque si no, no vamos a estar haciendo mucho. Así que todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Hoy estamos hablando en este tercer episodio, cada etapa, una forma distinta de cuidar, instrucciones no incluidas, instrucciones no incluidas, porque en este proceso no hay un manual que nos diga cómo usted va a hacer las cosas. Simple y sencillamente hay información que cada uno de nosotros y de nosotras deberíamos obtener para adaptarlas a cada una de las situaciones del diario vivir que se vayan a estar presentando con la persona que estamos cuidando. Así que ahora vamos a movernos. ¿Qué significa esta etapa para la persona cuidadora? Bueno, esta etapa para la persona cuidadora ya no se basa solamente en acompañar, porque ahora hay que intervenir, hay que organizar, hay que proteger. Me parece que esas tres palabras están brutales. Intervenir, organizar y proteger. ¿Por qué? Intervenir. Intervenimos en el caso de que la persona tenga algún cambio de comportamiento o que la persona presente un nivel de desorientación y nosotros queramos ayudarlo. Organizar, porque el ambiente donde se encuentra esa persona va a requerir unas modificaciones en donde la persona no es la que se tiene que adaptar al ambiente, es el ambiente se tiene que adaptar a la persona. Importante, ¿qué significa esto? Muchas veces nuestros cuidadores deciden o entienden que llevar a la persona, sacarla de su casa y llevarla a una actividad, a una fiesta, es muy buena idea, porque lo sacan del ambiente, de su rutina. ¿Qué sucede? Que cuando están en la actividad, o la persona se descompensa, o la persona empieza a gritar, o la persona está aislada, o está asustada, y terminan o colocándola en una habitación sola o regresando para su casa. ¿Por qué? Porque es un ambiente que es desconocido y lo desconocido no da tranquilidad. Por eso hablamos de rutinas y espacios que sean conocidos para la persona. ¿Y qué mejor que su casa o la casa donde está recibiendo ese cuidado? Por eso es que el sitio se adapta a la persona. Usted salió, vio una alfombra, vio un tapete que es maravilloso, que se va a ver espectacular en la sala de su casa, pero no lo debería de comprar, porque puede ser un objeto de riesgo para que la persona que está con la condición se tropiece y se caiga, o se desoriente y se caiga. Está viendo un espejo que es maravilloso para ponerlo en una esquina porque está con el asunto del Feng Shui y no debería de adquirirlo, porque puede ser que pase la persona por allí, se vea, no se reconozca, piense que es otra persona y empiece a gritar, o que le caiga a cantazos al espejo y se fue el buscado. Así que importante. Por eso es que hablamos de organizar y proteger cuando hacemos cada una de estas cosas, o cuando van personas a hacer una visita. Antes de la visita le debemos informar a las personas que van a hacer la visita, decirle: miren, fulanito, mami está con esta condición, ha ido avanzando, no le pueden hablar duro, no le pueden hablar por detrás, no le pueden hablar por de lado, tienen que hablarle suavecito, con calma y sin gritar, no muevan mucho las manos porque va y se asusta.
y para que le reconozca, dígale su nombre para ver si ella lo logra reconocer. Es importante esa parte de protección. ¿Qué significa esta etapa para nuestra persona cuidadora? Un desgaste emocional, porque esa parte anterior que acabamos de decir puede llevar a que ese cuidador enfrente decisiones difíciles, como cuando tengo que hacer alguna acción que yo no lo quiero hacer, pero que sé que es el momento adecuado para eso. Hay que hacer una adaptación profunda para nuestros cuidadores. Por ejemplo, esta es la etapa donde se marca el cara a cara con la realidad de la enfermedad, porque en las etapas anteriores pudiéramos estar pensando, no, es que no es tan malo, no, yo creo que no va a pasar, no, yo tengo la esperanza de que va a mejorar, no, yo sé que va a haber algo, y buscamos por internet y de momento empiezan a ver anuncios en donde hay una cura milagrosa, una pastilla espectacular, una inyección que hace no sé qué cosa, y nos aferramos a este tipo de cosas. Pero cuando seguimos viendo que la condición sigue evolucionando, empieza a ocurrir esa sensación de que yo creo que esta condición es real y esta condición está progresando y no quiero ver esa etapa final que la condición me puede llevar. Es por eso que esta etapa para las personas cuidadoras tienen que enfrentarse a una preparación para el final de la vida. Se vuelve esencial hablar de los cuidados paliativos, de la dignidad, de un acompañamiento emocional. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, cuando hablamos de decisiones para el final de la vida, no estamos llamando a la muerte, mi gente. No, lo que estamos haciendo es prepararnos, como hablamos en el episodio anterior, que volvemos, está disponible en el canal de YouTube. Vayan, véanlo y si quieren, regresan acá, no ahora, después, y continúan porque es importante conversaciones que para nosotros no son agradables, pero que son importantes porque en ese momento la persona que en esta etapa es importante que tenga cosas resueltas. Y yo le diría más, yo le diría que no debe ser exclusivo esperar a esta etapa. Yo diría que en una etapa 2 ya deberíamos comenzar a conversar. Claro está, todo a su tiempo y todo en su momento. No es que vamos a establecer una conversación con el paciente o con la persona en un momento en que la persona no está aceptando lo que está pasando, pues no es un buen momento. Todo en su momento, pero no podemos desaprovechar el momento oportuno para hablar de este tipo de cosas. Y cuando hablamos de la preparación, incluye no solamente que cuidados paliativos, lo que incluye es el, la preparación de mis gastos funerarios, que también tenemos un episodio aquí en el programa en donde hablamos de la importancia de hablar de estos temas y hacerlo de una forma organizada, porque hoy día, mi gente, es complicado estos asuntos de estos preparativos y si no los hacemos de una forma organizada, puede ser que en lugar de ser algo que nos dé tranquilidad, puede ser que estemos creando una mayor dificultad para el momento en el que ocurra el fallecimiento. Así que tenemos hasta este momento, hemos hablado de estas etapas, etapa 1, 2, 3 y ahora vamos a transitar en la etapa número 4, que le dijimos la espera, porque es la etapa severa. ¿Por qué le pusimos a esta etapa la espera? La vamos a comentar. Para el paciente, ¿qué significa esta etapa? Pérdida casi total de memoria. Ya no reconocen a los familiares cercanos ni recuerdan eventos significativos. El lenguaje es muy limitado o ausente. Pueden decir pocas palabras o frases o comunicarse solo con gestos o sonidos. Hay una desconexión con el entorno. No comprende dónde están, qué ocurre a su alrededor, ni el paso del
tiempo. Y aquí volvemos y hacemos una pausa. El hecho de que la persona no se exprese con palabras no significa que no siente, que no padece. No significa que como ya no se expresa, pues no tenemos que hablar con ella. No, al contrario. En estos momentos, probablemente el tocar, el poner música, el estar presente, no necesariamente con palabras, sino con presencia, es importante para la persona. Y una de las cosas que siempre recomendamos es, si su familiar ya se encuentra en esta etapa, no se puede comunicar, no vamos a entrar a la habitación a decir lo flaquito que está. No vamos a entrar a la habitación para decir los recuerdos cuando hacía. No vamos a entrar a la habitación para recordarnos cuando la persona nos cocinaba. No, eso lo hablamos afuera. Eso cada uno de nosotros lo vamos a hablar y lo podemos discutir fuera de la habitación. Y ahí decimos, y ahí podemos, nos entristecimos, lloramos, nos abrazamos, todo. Pero en la habitación donde está la persona, todo está bien. Todo está bien. Necesitamos darle una vibra positiva a esa habitación, a esa persona que está allí, porque la persona todavía existe, la persona no se ha muerto, la persona está allí presente. Y muchas veces estos comentarios que pensamos que como la persona no habla, no nos oye, pues los empezamos a tirar. Y no, eso no puede ser porque no es saludable para ninguno, ni para el paciente, ni para el cuidador, ni para la familia. Lo otro que es importante, el paciente necesita ayuda para todo, para comer, para vestirse, para bañarse, para ir al baño, para moverse, para cambiarse de posición. Tiene una movilidad reducida o nula, muchos permanecen en cama, en sillas de ruedas, hay riesgos de úlcera, entre otros. Puede presentarse problemas para tragar, aumenta el riesgo de una desnutrición, deshidratación, alguna enfermedad de los pulmones, etcétera. Por eso es que hablamos al principio, le quisimos poner a este episodio, le quisimos poner cada etapa una forma distinta de cuidar, instrucciones no incluidas, por lo que acabamos de compartir, porque cada síntoma, cada etapa presenta un reto diferente y tenemos que adaptarnos, pero probablemente no hay un libro que le diga, pues mire, usted va a coger, usted va a tomar tantos gramos de esta verdura, le va a echar tanto de agua, le va a echar tanto de leche, le va a poner tantas cosas y va a hacer un majadito y eso se lo va a dar y eso va a ser maravilloso. No, probablemente usted empiece a incorporar un cambio en una textura de una comida cuando note que la persona que usted le está cuidando y le da la comida de forma regular empieza a toser. Probablemente ahí es como que, espérate, aquí está pasando algo. En ese momento es momento de consultarlo con el doctor y con la doctora de la persona para expresarle los cambios que usted está viendo. Para de esa forma usted modifica, adapta y va creando sus propias instrucciones en esto del cuidar, porque cada uno de nosotros tenemos que adaptar ese cuidado a las necesidades de la persona, porque esto no es un libro de recetas en donde le echa esto y le sale un pastel. No, probablemente usted haga esto y esto y no le salga. Y si usted lo que quería era tranquilidad, quizás cause un caos. Por eso es importante. Las instrucciones no están incluidas, las vamos generando cada uno de nosotros y de nosotras mientras se va evolucionando esta parte del cuidar. Lo otro que es importante resaltar para el paciente es expresiones emocionales son mínimas o son erráticas. A veces se ríen, a veces lloran sin una causa aparente, a veces estaban sentaditos los más tranquilos y empezaron a llorar. En ocasiones puede ser que de momento la persona se le va a estar mirando y se acuerde de quién es usted y hasta le diga su nombre, como muchas veces vemos en situaciones
en YouTube, en Facebook, en donde hay alguna actividad y la persona que tiene el Alzheimer o la condición de demencia que hacía tiempo que no reconocía a la otra persona, de momento le dice su nombre, eso se puede dar. Y regresamos a lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué usted diría si queremos encajonar esto de las etapas? Diría, ay, espérate, no está en la severa. No, porque es que en la etapa moderada presentan episodios. Así que déjame irme para la etapa moderada. Quiere decir que mejoró porque ahora me está dando un dato de la etapa moderada. No, porque esto de las etapas es algo, es como tener una guía, entre comillas, para que usted pueda ver esa transición de la progresión y educarme qué cosas yo puedo encontrar durante esos periodos para yo, uno, protegerme, dos, si me educo, me protejo, y tres, si me educo, me protejo, protejo a la otra persona porque lo voy a estar cuidando desde el principio del conocimiento. Y si lo hago desde ese punto, mi calidad de cuidador puede ser mejor. ¿Qué significa esta etapa para la persona cuidadora? ¿Qué significa para la persona cuidadora? Uno, el cuidado se intensifica y probablemente se hace de una forma continua. Voy transitando entre una asistencia de la persona hacia un cuidado de la persona, porque ya requiere una presencia física, probablemente 24/7, si se encamó o si todavía camina con dificultad y hay que asistirlo en el caminar. Muchas veces necesitamos ese apoyo que incluye el cuidador, las personas de la familia y los cuidadores profesionales. El desgaste físico y emocional se hace más evidente en la persona que cuida, porque muy probablemente esa persona que cuida que está llegando a esta etapa número 4 de severidad, esta persona pasó o ha estado presente desde la preclínica, que viene arrastrando pequeñitas pérdidas, pequeños duelos, que viene arrastrando el deseo, la esperanza de que no sea cierto, el deseo, la esperanza de que mejore, el deseo y la esperanza de que algún día pueda salir mi papá o mi mamá o mi abuela, mi abuelo, de donde está y me vuelva a reconocer. Por eso es que el desgaste físico y emocional se hace más evidente. Se necesita la validación y el acompañamiento. El cuidador necesita ser visibilizado para que sea escuchado, para que sea asistido, para que sea sostenido en esta tarea que es el de cuidar. En esta etapa, ese árbol que veíamos en la etapa preclínica, en donde teníamos una imagen que la parte de afuera ese árbol era frondoso, era hojas verdes, tenía un tronco ancho, estaba fuerte, pero sus ramas se estaban deteriorando, sus raíces. En esta etapa probablemente esas raíces siguen estando más enfermas, se le hace más difícil el nutrir ese tronco, se le hace más difícil el nutrir esas ramas, esas hojas, ese fruto, y se va manifestando en esa pérdida de peso, en esa pérdida de comunicación, se va manifestando en una mayor necesidad de un acompañamiento, en una mayor necesidad de ser cuidado, en una necesidad que le ofrezcamos esa ayuda para que cuando llegue el final de sus días, papi, que vaya a descansar de forma definitiva, cada uno de nosotros y de nosotras, cada una de las personas, de esa persona cuidadora, de ese grupo de apoyo, de ese grupo familiar, el día que se esté dando el proceso de muerte, sea un proceso de muerte, como dicen por ahí, esperado. Es que se murió durmiendo. Probablemente estaba todo hecho, probablemente no tenía nada pendiente, probablemente estaba ya todo listo. A veces cuando son periodos de muerte que son
difíciles, que la persona como que se muere pero no se muere, que se queda pero se va, empieza a verse deterioro físico marcado, hay que detenernos y preguntarnos, ¿qué necesita? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué necesita? Necesita ver a alguien, necesita que hagamos algo para poderlo ayudar en ese proceso de transición. Pero si en ese proceso de transición o si llegamos a esta etapa y cada uno de nosotros y de nosotras obviamos por la razón que sea, obviamos las conversaciones importantes, la etapa de severidad no es que no va a llegar, va a llegar, pero la forma en que la vamos a enfrentar va a ser diferente, porque vamos a llegar a ella con muchas dudas, vamos a llegar a ella con, con sentimientos de muchas veces de culpa, porque hubo una conversación que no se dio o porque hubo una situación que no se habló o porque hay algo que todavía falte y pensamos que ya no es el momento de hacerlo, no. El momento perfecto es el momento perfecto cuando se haga, punto, se acabó. Hay que hacerlo, porque si no, no voy a compartir un comentario que dice María Isabel. Nos dice, definitivamente el educarnos es de suma importancia, ya que nuestro ser querido se merece un cuidado de excelencia. No se sabe si más adelante seamos nosotros los que estemos en esa posición. Muy cierto, María Isabel. Y lo que está brutal también es que muchas veces la persona que está recibiendo el cuidado está mejor cuidada que la persona que está cuidando. Y en ocasiones la persona cuidadora fallece y se queda la persona que estaba siendo cuidada, porque se cuidó desde el descuido. Y no queremos que eso nos pase a cada uno de las personas cuidadoras que están aquí con cada uno de nosotros. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro? ¿Qué nos lleva a esta etapa? ¿Nos lleva a qué retos? Nos pueden llevar a una reestructurar la rutina de forma continua. Lo que utilicé al principio probablemente no sea lo que me funcione en este momento de la etapa. Por lo tanto, necesitamos simplificar actividades, necesitamos establecer horarios, necesitamos evitar decisiones complejas. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues hablándolas desde el principio. Necesitamos supervisar sin invalidar. Esto lo estamos hablando no exclusivamente para la etapa severa, estamos hablando de estos retos que se pueden ir dando desde el principio. Por eso necesitamos estar ajustando, evaluando. Por eso hablamos reestructurar la rutina, simplificarla. Por eso hablamos de supervisar sin invalidar. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que permitir que la persona haga sus actividades hasta que las pueda hacer. No podemos quererlo supuestamente ayudar privándolo de que haga cosas que pueda hacer. Si se puede vestir, que se vista. Si se puede bañar, que se bañe. Si puede comer por sí solo, que coma por sí solo. Si puede lavar los platos, que los lave los platos. Si nos puede ayudar a hacer la mesa para la cena, pues que lo haga. Tenemos que supervisar sin invalidar y ajustar según vaya ocurriendo esa progresión o vayan surgiendo esos cambios clínicos en la persona. Tenemos que gestionar las emociones difíciles, tenemos que lidiar con la frustración tanto del paciente como del agotamiento del cuidador, porque en ocasiones se mezclan esas dos situaciones y verdaderamente crean, es una bomba que en cualquier momento puede explotar y cómo se actúa desde el momento de una emoción no adecuada, el resultado quizás no es el que se espera y a final de cuentas, cuando nos sentemos para evaluar lo que pasó, no nos vamos a sentir mejor, al contrario, probablemente tengamos un sentimiento peor. Prevenir riesgos, evitamos las caídas, evitamos que se nos vayan, los errores de los medicamentos. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues el primer punto, evitar caídas, lo que hablamos ahorita.
los sitios, trato de quitar las alfombras, los tapetes, trato de tener las áreas lo más lisas posible, evitamos cualquier situación que pueda provocar una caída. Que se vaya de la casa, son como nenes pequeños. ¿Cuántas veces escuchamos las alertas de que adulto mayor se desaparece? Se desaparece no por algo malo, es que no sé, hay un portón abierto y se fue. Quizás nosotros pensamos, no, yo voy a hacer algo rapidito y me voy. Y en ese rapidito la persona lo vio y se fue. Medidas, muchísimas medidas. No quiero tomarle el tiempo en este episodio porque no es para hablar de eso, pero lo que sí es, por ejemplo, siempre es importante que la persona pueda tener un brazalete, una información. Usted tenga fotos actualizadas de la persona, no tenga una foto de María de cuando se graduó de la high y la persona ahora se va de su casa y están buscando a María con esa foto. No, importante, tenga fotos actualizadas que si llegara a salir de la casa podamos tener una foto actualizada de la persona para que se haga esa búsqueda de forma más adecuada. Y el apoyo externo, importante que se intensifique y si no se ha dado, tratar de forzarlo, porque el cuidar no solamente es de una persona, hemos hablado en los otros episodios, el cuidar es de múltiples personas que ocupan diferentes roles. Quizás uno de ellos es el cuidador principal, es el rol de estar en la casa, pero quizás un cuidador secundario, el que se encarga de hacer de buscar la comida, de hacer los pagos de la casa, de buscar los medicamentos, en fin, es un grupo que se logra establecer para que ese apoyo que se va intensificando no se sienta tan pesado. Y si el cuidador no lo ha permitido, pues permítalo, porque es importante el que se desarrolla. Hoy estamos hablando de cada etapa, una forma distinta de cuidar, instrucciones no incluidas, con la intención de que cada uno de nosotros y de nosotras podamos entender que esto es una condición seria de salud, una condición neurodegenerativa que va progresando con el tiempo, que según se vaya dando esa progresión, van a irse presentando situaciones en comportamiento, en actividad motora, en capacidad de razonar, entre otras áreas. Y que nuestra misión no es querer poner un sello, ni es buscar unas instrucciones, porque no las hay. Solamente lo que hay es un libro abierto que cada día tiene una página en blanco que va a ser llenada con las experiencias de ese día, tanto de la persona que está siendo cuidada como de la persona que es cuidadora. Y que cada día va a tener su propio matiz, que vamos a poder utilizar las experiencias previas con esa persona en el cuidado. Sí, que cada día vamos a poder ir modificando y adaptando esa forma de cuidar cada día. ¿Cómo se acompaña a alguien que olvida sin que se sienta perdido? El Alzheimer afecta a más de 55 millones de personas en el mundo. Su avance no es lineal, pero suele recorrer varias etapas, desde los olvidos leves hasta la pérdida total de la autonomía. Cada etapa es un umbral distinto, donde la memoria se deshilacha, donde el lenguaje se acorta, donde el cuerpo empieza a hablar por sí solo. El Alzheimer no viene con instrucciones, no hay un manual para acompañar el olvido, ni fórmulas para sostener lo que se desvanece. En la etapa preclínica, las señales son invisibles, como las raíces que se mueven bajo tierra sin que nadie las vea. En la etapa leve, los primeros olvidos llegan sin aviso y el cuidador aprende a leer entre líneas y a sostener sin invalidar. En la etapa moderada, el mundo se vuelve un laberinto sin brújula y el amor se convierte en un mapa improvisado. Y en la etapa severa, cuando el lenguaje se apaga y el cuerpo se vuelve silencioso, el cuidado se transforma en presencia pura,
en tacto, en mirada, en música, en intuición. En cada fase, el corazón aprende a responder sin guías, a resistir sin certeza, porque cuando el Alzheimer borre los nombres y los caminos, el vínculo va a permanecer. Y este vínculo es un acto de cuidar sin instrucciones, pero donde hay arte, donde hay raíz, donde hay memoria, en donde cada uno de nosotros y de nosotras mantenemos ese cuidado desde un autocuidado importante. Desde aquí, desde Signos Vitales, en este mes de las demencias, queremos seguir poniendo nuestro granito de arena para crear conciencia, para poder conversar, para poder visibilizar a cada una de las personas cuidadoras, pero también a las personas que tienen la condición. Desde aquí la invitación es que continuemos colaborando en grupo, en apoyo y en cada una de estas organizaciones que sacan el tiempo para darnos información y podernos ayudar a entender esta condición. Desde aquí, desde Signos Vitales, de verdad, se le agradece enormemente por el apoyo, por sacar estos ratitos de estar con nosotros, por asistir a estos conversatorios en vivo. Para los que también van y lo ven luego en las diferentes plataformas, tanto de audio de los podcasts como en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectan, a todos los que siguen estando con nosotros aquí en el canal de Signos Vitales, tu podcast de salud. Cuídense mucho, un gran abrazo y nos vemos el sábado. Bye.